Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 136 de la Constitución Española de 1978, orientado para opositores. Un artículo 136 que habla del Tribunal de Cuentas. Y dice así el 136.1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la cuenta general del Estado. Así que vemos una primera definición del Tribunal de Cuentas y es supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado. ¿Qué significa que sea un órgano fiscalizador de las cuentas? Pues significa que es una entidad, un grupo de personas encargados de examinar y supervisar las cuentas y actividades financieras, en este caso del Estado. Su función principal es asegurarse de que los recursos, es decir, los recursos que son públicos, se utilicen de manera eficiente, legal y transparente. Básicamente, que no haya corrupción. Así que es el que comprueba las cuentas y gestión económica también del Estado. ¿Y qué significa esta gestión económica? Pues significa que el Tribunal de Cuentas está encargado de coordinar y gestionar las cuestiones económicas y financieras del Estado, evaluando así sus políticas económicas, presupuestos y otras medidas relacionadas. Y también no solo del Estado, sino entendido como gobierno, sino también el sector público. Todo tipo de administraciones y organismos públicos. Así que el Tribunal de Cuentas son esos entendidos del dinero que dicen si se despilfarra el dinero, si no, si se comete corrupción, si no, etc. ¿Depende de quién? Pues de las Cortes Generales. Depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación. Es decir, las Cortes Generales le encomiendan la tarea de examinar y comprobar la cuenta general del Estado. Significa esto que el Tribunal de Cuentas está vinculado al poder legislativo. Y veremos a continuación qué tipo de vinculación tiene. Pero a bote pronto depende de las Cortes Generales y ejerce una función delegada por ellas. Bien, 136.2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido. Así que vemos que todas las cuentas del Estado y del sector público estatal, incluidos organismos públicos, todas las administraciones, se rinden al Tribunal de Cuentas y serán censuradas también por este. ¿Qué es la cuenta general del Estado? Como hemos visto antes en el apartado anterior y ahora en este apartado en el formato de cuentas del Estado. ¿Qué es esto? Pues la cuenta general del Estado es un informe financiero que presenta la situación económica y financiera del Estado. Incluye ingresos, gastos, activos, pasivos. En definitiva, otorga una visión completa de cómo está el Estado económica y financieramente. ¿Y qué significa esto de rendir cuentas? Que no tiene nada que ver con rendirse. Pues rendir cuentas significa presentar informes sobre cómo se usan los recursos, cómo se consiguen los objetivos y cómo se realiza la gestión financiera en general. ¿Para qué? Pues para que exista una mayor transparencia y que la administración pública sea responsable de lo que hace. Es como cuando el profesor te pregunta si has estudiado o no, si te pregunta la lección. Pues las cuentas del Estado deben estar perfectamente transparentes y al corriente y todos los recursos deben estar perfectamente
ubicados en cuanto a su utilización. ¿Y qué significa la parte de censurar una cuenta? ¿Qué es censurar una cuenta? Pues implica expresar desacuerdo o crítica sobre la gestión financiera o el informe que se ha presentado a la hora de rendir cuentas. En este contexto, significa que el Tribunal de Cuentas emite una opinión desfavorable sobre la gestión económica del Estado. Así que vemos que el Tribunal de Cuentas está al loro de lo que pasa con los dineros públicos. Bien, y el Tribunal de Cuentas, ¿qué hace anualmente? Pues emite un informe anual a las Cortes Generales. Así está rindiendo cuentas. Y vemos esa vinculación que tiene el Tribunal de Cuentas con las Cortes Generales. En este caso, él emite un informe cada año. Y en el que, en ese informe, en ese contenido del informe, están las infracciones o responsabilidades en que se hubiera incurrido a su juicio, en su caso, al juicio del Tribunal de Cuentas, en la opinión del Tribunal de Cuentas. Puede que no haya infracciones ni responsabilidades, solo cuando proceda. ¿Y qué significa lo de sin perjuicio de su propia jurisdicción? Pues significa que la jurisdicción, el Tribunal de Cuentas tiene una jurisdicción, una autoridad o alcance de sus funciones. En este caso, tiene la obligación de auditar y revisar las cuentas de las entidades gubernamentales. Ese sería el ámbito de su jurisdicción. Pues también el Tribunal de Cuentas remite un informe anual a las Cortes Generales, también de sus propias cuentas, comunicando sus infracciones o responsabilidades. Si las hay. Bien, 136.3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces. Así que hemos visto ya las incompatibilidades de los jueces y estos principios de independencia e inamovilidad. Y si queréis recordarlos, pues podéis ir a los vídeos que hicimos hace poco sobre el título del Poder Judicial. Pero subrayamos que los miembros tienen esa independencia e inamovilidad y tienen las mismas incompatibilidades que los jueces. Y por último, 136.4, una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas. Así que vemos que una ley orgánica regula el Tribunal de Cuentas. De cuántas personas está compuesta, cómo se eligen, etc. De cómo se organizan, cómo se dividen en secciones, cómo se estructuran y qué funciones tiene. Es decir, qué competencias tiene el Tribunal de Cuentas. Así que queda analizado el artículo. Importante que cuando pregunten quién es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y gestión económica del Estado y del sector público, hay que responder que es el Tribunal de Cuentas, que depende directamente de las Cortes Generales, no solo del Congreso, sino de las Cortes en su conjunto, ya que ejerce sus funciones por delegación. Además, las cuentas del Estado y el sector público estatal se rinden ante el Tribunal de Cuentas y también las censuran. A su vez, en su relación con las Cortes, remite un informe anual viendo lo que se ha incumplido y los miembros del Tribunal de Cuentas pues tienen algunas similitudes con los jueces en cuanto a independencia, inamovilidad, incompatibilidades. Importante recordar estos principios de caras a las preguntas tipo test. Y por último, lo importante del último apartado es que una ley orgánica regula el Tribunal de Cuentas, composición, organización y funciones. Así que nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo 137. Un saludo.